Dios les bendiga. Acompáñenme a leer en el Salmo 71. Salmos capítulo 71. Versículo 9. Dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Versículos 14 al 18. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Primera parte del 19, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Señor, en esta noche me paro en este lugar consciente de mi dependencia de ti, consciente de mi debilidad, consciente, Señor, de que sin la dirección del Espíritu esta predicación no será eficaz. Señor, úsame en esta noche para decir lo que tú dices y que el Espíritu Santo hable a cada corazón lo que necesita en esta noche. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo llegué a esta iglesia en el año 1980, conocí a mujeres que ya ancianas servían con el ánimo y el gozo de jovencitas. De tal manera que hubo una que por su edad hubo que recomendarle que ya no siguiera atravesando el pueblo porque se iba a caer. De hecho, llegó a caerse en ocasiones. Aquí conocí a hombres que físicamente disminuidos predicaban, enseñaban y animaban a otros. En conferencias vi a hombres que encorvados y con bastones subían al púlpito a predicar, y de hecho en el templo anterior hubo uno que tuvimos que ayudarle a subir porque debido a la edad y enfermedad no podía subir solo. Conocí a misioneros que ya entrados en años fueron mis maestros en el instituto bíblico y que gastaron su vida para el Señor y su servicio. Ellos quizás no se sentirían cómodos en esta época que menosprecia a los ancianos y que en algunos países están procurando matarlos, aplicarles la eutanasia para salir de los viejos. No quieren que los niños nazcan, quieren salir de los viejos. ¿Y con quiénes se van a quedar? Porque a menos que alguien se muera joven, va a llegar a viejo. Va a llegar un momento que se va a matar el último que quede, pero el Señor no va a permitir que eso llegue ahí. Quizás esos hermanos que yo menciono no se sentirían útiles en un entorno cristiano que le dice a sus hombres y mujeres que ya no son útiles porque son viejos, ya no son carismáticos, ya no son atractivos para las nuevas generaciones. No hace mucho murió un predicador llamado R.C. Sproul. La última vez que lo vi predicando era sentado con un tanque de oxígeno al lado, y así predicó. El anciano que escribió el Salmo 71 tiene mucho que decirnos. Este salmo es la súplica individual de un anciano que al parecer veía cómo muchos le atacaban, que tenía muchos enemigos
en su entorno alrededor de él y estaba en peligro. No sabemos quién escribió el Salmo 71 ni cuándo lo escribió, pero sabemos que era un anciano que había experimentado la comunión con Dios y su fidelidad durante muchos años, y eso lo vemos leyendo el Salmo 71 completo. Lo cierto es que el Salmo es relevante en todas las épocas, y en esta noche, en los versículos que leí, vamos a ver algunas enseñanzas que este Salmo tiene para ti y para mí hoy. Y por eso el mensaje lo he titulado Una vejez que glorifica a Dios. Una vejez que glorifica a Dios. Durante una época yo podría pensar que esta predicación no era para mí. Pero ciertamente esta predicación es producto de que en mi tiempo devocional, cuando me tocó leer este Salmo, estos versículos me impactaron, específicamente porque hablan de la vejez. Y ya algunos aquí hemos entrado en años y otros vienen detrás de nosotros. Lo único que los de adelante corremos más. ¿Qué aprendemos del salmista? En el versículo 9, el salmista pide que Dios no lo deje solo. ¿Qué dice ese versículo? No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Él le pide a Dios en su oración que no lo deseche en el tiempo de la vejez, y desechar, que no lo arrojara de sí, que Dios no lo dejara caer, que Dios no lo tirara. Él está diciendo, no te deshagas de mí cuando ya esté viejo. Parecería extraño que alguien le pida eso a Dios, pero Él se lo pidió. En el caso de nosotros los cristianos, eso no es posible. De una manera u otra, a sus santos Dios nunca los desecha. Pero en el caso de los cristianos, mucho menos, porque Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, y tenemos una promesa de parte del Señor Jesucristo en Mateo 28:20, donde Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero este salmista, este anciano escritor, ya en la postrimería de su vida le está pidiendo a Dios que no lo aleje de sí, que lo mantenga cerca de Él. Pero también está orando que Dios no lo desampare cuando acaben sus fuerzas. Él está pidiendo que Dios no lo abandone. Primero pide que Dios no lo aparte, no lo eche de sí, no lo aleje de Él. Pero ahora está pidiendo que no lo abandone, que no lo suelte cuando ya sus fuerzas y su capacidad para producir se acaben. Y el salmista entendía algo que hoy nosotros los cristianos a veces como que no entendemos bien. Nosotros no estamos agarrados de Dios, nosotros estamos en las manos de Dios. Son dos cosas diferentes. Si yo me agarro de Dios, lo más probable es que me caiga. Me suelto. Pero Él está diciendo a Dios, no me abandones, no me dejes atrás. Cuando ya mis fuerzas no sean suficientes, no me desampares. En el caso del cristiano, eso tampoco es posible, porque como dice 2 Corintios 4:16, este hombre exterior se puede ir deshaciendo, envejeciendo, pero el interior va rejuveneciendo. La vida del cristiano es diferente. Envejecemos por fuera, nos vamos renovando por dentro. Y de hecho, la palabra de Dios dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, lo que quiere decir
que el cristiano cada día de manera interior es nuevo. Es nuevo. Aunque el caso del salmista y el nuestro tiene diferencias, la idea es que en la vejez sigas gozando del favor y de la compañía de Dios, de una relación personal con Él. El salmista lo que le está pidiendo a Dios es que en su vejez él pueda seguir teniendo esa relación estrecha con Dios, cercanía con Dios. Y si usted y yo queremos tener una vejez que le dé gloria a Dios, debemos relacionarnos cada vez más estrechamente con Dios. Pero estamos viendo que la tendencia del ser humano a medida que va entrando en años es que se está cansando aún de las cosas espirituales. Yo entiendo, todos de una manera u otra, aunque por fuera quizás el paso de los años no se note tanto como en otros, pero cada uno sabe que hay cosas en su cuerpo que ya no están iguales. De hecho, ya yo a cierta hora no puedo comer como acostumbraba a cenar antes, porque mi digestión ya es más lenta. De tal manera que en el viaje que hicimos a Higüey, le dije al hermano Amós que iba a comer la mitad. Lamenté que el sancocho estuviera tan bueno, porque tuve que decirle a la señora, sáquemele a ese. Porque nuestro cuerpo está diferente. Pero internamente lo que debemos es estar fortaleciéndonos y buscando cada día más de Dios. La edad no debe ser una excusa para que abandonemos la práctica de la piedad y las disciplinas piadosas y tener una relación más íntima, más estrecha y de mayor confianza con Dios. Ahora, ¿qué pedía el salmista también? ¿Y qué decía él en el versículo 14? Después de eso, de todo lo que él está pidiendo, orando en este salmo, dice el versículo 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. A pesar de todos los conflictos que estaba enfrentando el salmista ya viejo, él dice que seguiría confiando en Dios. Dice que siempre esperará en Él. La esperanza del salmista siempre estará en Dios. Será constante y paciente esperando en Dios. No desmayará su confianza en Dios. Dice, mas yo esperaré siempre. No desmaya su esperanza, su confianza en Dios. La esperanza de muchos está en la AFP y ahora quieren que le den el 30%, porque algunos dicen, ¿y si yo no llego a los 65? Eso es fatalismo. ¿Y si llega a los 100? La gente hoy está esperando que el gobierno le dé una pensión. La gente está esperando, poniendo su confianza en los gobiernos, en los políticos, en las autoridades locales, las autoridades provinciales, en todo el mundo. Pero el salmista decía, mas yo esperaré siempre. Su esperanza, su confianza puesta en Dios. Pero no solo que esperaría siempre en Dios, dice, y te alabaré más y más. Él decía que cada vez, en lugar de cansarse, lo que iba era a alabar más y más a Dios. Que cada vez él iba a elogiar, eso es lo que significa alabar en este contexto, elogiar a Dios, darle loor a Dios,
cantarle a Dios, hablando de las maravillas y de la grandeza y de las virtudes de Dios, porque alabar a Dios es hablar de sus virtudes, de sus atributos, de su gloria. Y Él dice, te voy a alabar más y más. Al salmista, si hubiera estado congregado en esta época, no había que decirle, canta hermano. Aunque alabar no es solo cantar, se alaba a Dios también hablando. Cada vez que usted habla de cuán maravilloso, cuán hermoso, lo grandioso, lo majestuoso que es Dios, usted le está alabando y le está adorando. Y Él dice que lo iba a hacer más y más. Hermanos, si se da lo que dice el versículo 9, que Él quería tener una relación más estrecha con Dios, caminar con Dios en la vejez, cerca de Dios en la vejez, pegado de Dios en la vejez. ¿Qué era lo que se iba a producir en el salmista? Alabanza. Cada día tendría más cosas por las cuales alabar a Dios, porque conocería más a Dios y Dios obraría más cosas en su vida y podría alabar a Dios más y más. Al igual que con el salmista, tu esperanza en Dios y el alabarle por quien es Él y por sus maravillas deberían ir en aumento, no menguar. La edad no debe ser una excusa para que tales cosas falten. Yo sé que vivimos en un mundo sumamente peligroso, un mundo que si la gente quita la vista de Dios, se amarga y se atemoriza. Un mundo en donde una familia en Colombia está peleando con ellos y su abogado, porque a su madre le iban a aplicar la eutanasia, la primera mujer en Colombia, y las autoridades decidieron, en un mundo donde haya en el país, en un país, un comité para quitar la vida de manera legal, da miedo, pero el cristiano, al igual que el salmista, lo que debe es esperar en Dios, tener su confianza en Dios y, como dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús y alabar más y más a Dios, no alejarse. Alguien dijo, porque nosotros estamos equivocados, nosotros debemos tener, hay una palabrita famosa, es cosmovisión bíblica. La forma cosmovisión no es más que la forma de ver el mundo, debe ser bíblica. La forma en que nos vemos a nosotros mismos, en que vemos a los demás, a nuestro entorno, debe ser bíblica. Nosotros vivimos llamándole malo a lo que no nos agrada. Pero decía un predicador que cualquier cosa que te lleve a acercarte más a Dios, aunque tú no lo creas, es buena para ti. Y nosotros, todo lo que estamos viendo, lo que debe llevarnos es a acercarnos más a Dios y esperar en Él y alabarle. Pero ¿qué decía el salmista? Este anciano, en el versículo 15, mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. El salmista hablará de Dios y sus obras. Él dice, publicaré tu justicia. Él va a hablar de la justicia de Dios. Su boca dará a conocer, anunciará, declarará cuán recto, cuán honorable, lo íntegro y bueno que es Dios.
La justicia de Dios es compañera de la santidad de Dios. Dios es justo, es recto, es íntegro. Dios no se agrada del mal, no le gusta el mal, le desagrada lo malo. Él tiene una inclinación natural a lo bueno, a lo recto, y siempre su obrar es recto. Y el salmista dice: yo tengo que publicar eso, yo tengo que dar a conocer eso, y yo tengo que publicar, dar a conocer cuánto aborrece Dios el mal, dar a conocer la justicia de Dios, proclamarla. Y dice aquí: mi boca publicará tu justicia. Y no se queda solo allí. Y tus hechos de salvación todo el día. Pero como un anciano que, por lo que dice este salmo, estaba afligido, al parecer perseguido, está diciendo que va a hablar de la justicia de Dios y de sus hechos de salvación todo el día. Pero que tú, lo que eres viejo, tú lo que debes estar cargando tus nietos. ¿Cómo tú te vas a poner a hablar de Dios todo el día? Pero tú que tienes problemas, lo que vas es a tener más. Porque déjeme decirle que el hablar de Dios y su justicia lo que trae es problema. Pero qué viejo este. Bueno, él dijo que iba a hablar de Dios y sus obras, sus hechos de salvación. Constantemente estaría hablando, y cuando aquí dice los hechos de salvación, es hablar de la libertad de Dios que Dios provee, hablar de las victorias de Dios, de la seguridad que hay en Dios. Esa palabra que dice, esa frase, hechos de salvación, en hebreo lo que da a entender es las victorias de Dios, la seguridad que hay en Dios y la libertad que da Dios. Y note que él dice, aunque no sé su número, el salmista dice que desconoce cuántos hechos de salvación ha ejecutado Dios. Ahora, él sí lo que dice que iba a hablar de los que él conocía. Dios a diario vive haciendo cosas en su providencia, en su soberanía, que usted y yo no sabemos. Dios contigo ha hecho cosas en este día que tú no sabes. Y se ha movido en el mundo de maneras que tú no conoces hoy. Ahora, de las que conoces, tú debes hablar. Hay gente que se preocupa por lo que no sabe de la Biblia. De hecho, cada día debemos estudiar más y más la palabra de Dios. Pero ocúpate de que lo que conoces lo obedezcas y lo anuncies, lo proclames, lo hables. Sin importar la edad, tú debes dar a conocer lo justo y recto que es Dios. Debes dar a conocer la libertad que hay en Dios, que Él es el Redentor y que la seguridad se encuentra solo en Él. El Evangelio, aunque el salmista lo dice con otras palabras, habla de la justicia y los hechos de salvación de Dios. Pero vamos a traerlo a nosotros. Nosotros debemos estar proclamando el Evangelio. Escuchaba un predicador que daba sobre una investigación que se ha hecho en el mundo cristiano, y él decía que el Evangelio se degrada y se pervierte en la cuarta generación de una iglesia. Él decía que se ha comprobado que la primera generación, cuando inicia una iglesia, la gente abraza el Evangelio. La segunda generación lo da por sentado. El Evangelio, tenemos una sana doctrina, creemos el Evangelio. La tercera generación olvida el Evangelio. Y la cuarta generación lo pervierte. Tenemos un problema. El año que viene vamos a celebrar 70 años
Dependiendo del número que tomemos como una generación, se dice que una generación abarca de 20 a 30 años. Estamos en la tercera o la cuarta en la iglesia. Tú y yo tenemos un compromiso como ancianos, como viejos en esta iglesia. Nuestra vejez, usarla para darle gloria a Dios en esta iglesia, en este pueblo y donde quiera que estemos. Y tú y yo somos los responsables delante de Dios de que el evangelio no caiga en esta iglesia, que siga arriba en esta iglesia. Y hay algo más que dice el salmista aquí que va junto con eso. Tú y yo somos los responsables de dar a conocer el evangelio, que los jóvenes conozcan el evangelio, para que la generación que viene no lo deje caer y no lo pervierta, que es peor. Pero ¿qué dice el salmista en el 16? ¿Por qué él va a publicar la justicia de Dios? ¿Va a dar a conocer los hechos de salvación de Dios todo el día? Dice el 16, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. El salmista recordará los hechos y la justicia de Dios. Recordará los hechos poderosos de Dios. ¿Por qué él los iba a publicar? Porque los conocía y no los había echado en el olvido. Él recordará las hazañas y la fuerza de Dios. El salmista recordaba las victorias de Dios. ¿A qué tú le estás prestando atención? Tú vas a hablar de aquello que tú recuerdas. ¿Por qué el salmista dice que va a publicar la justicia de Dios y los hechos de salvación todo el día? Bueno, porque dice, vendré a los... Porque yo estoy enfocado en los hechos poderosos, en las obras, en las maravillas, en los milagros de Dios. ¿En qué tú tienes tu mente enfocada? Quizás tú eres, bueno, sin importar la edad, quizás tú eres de los que te pones a ver programas de farándula, a ver qué está haciendo Mami Jordan, o qué está haciendo Alofoque. O sea, en eso, recuerda los hechos poderosos de Dios, enfócate en eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque la boca del salmista iba a publicar la justicia y los hechos poderosos de Dios, porque eso era lo que recordaba, en eso era que estaba enfocado. Hoy muchos cristianos están enfocados en otras cosas y en un egoísmo tremendo. Solo hablan de ellos, de sus enfermedades, de sus problemas. Ellos y ellos. El salmista iba a recordar los hechos poderosos de Dios, iba a recordar la justicia de Dios. El salmista recordaría que solo Dios es justo y recto. Como dice la Escritura, no hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Solo Dios es bueno, fuera de Él nadie más. El salmista dice, yo le voy a mostrar a los demás que Dios nunca niega su naturaleza y que obra conforme a ella, porque Él es justo, Él es bueno, Él es recto. Él estaba enfocado en eso. Así como lo hizo el salmista, tú debes traer también a tu memoria las hazañas de Dios, hablar de la fortaleza, de la fuerza y el poder de Dios. Tú conoces las victorias de Dios que están detalladas en su palabra, pero también las victorias que Dios ha tenido en tu vida. Si tú eres un verdadero cristiano y has envejecido como cristiano, llegaste joven a la vida cristiana y has envejecido, tú debes ser capaz
si eres un verdadero cristiano, si eres una verdadera cristiana, de recordar las victorias de Dios en tu vida. Porque si en tu vida tú no tienes ninguna victoria que reconocer de parte de Dios, no eres cristiano, no eres cristiana. También debes recordar que has sido llamado para declarar, para dar a conocer las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dios nos ha llamado a declarar sus virtudes, solo las de Él. Como dijo el salmista, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Porque vamos a ser honestos, la justicia de quién más podemos nosotros dar a conocer. Es que no hay justo ninguno. Nosotros los cristianos hemos sido declarados justos. No es que realmente nosotros somos justos, es que Dios nos ha justificado. Pero por naturaleza no lo somos. Por lo tanto, la única justicia que nosotros debemos y tenemos que proclamar, recordar y anunciar es la de Dios. Por eso el salmista dijo, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Por eso yo no encuentro en la Biblia a los grandes hombres de Dios. Yo encuentro en la Biblia a un Dios grande que usa a hombres y mujeres pequeños, débiles. Alguien dijo, la oración es para los débiles. Por eso yo oro. Nosotros somos débiles, nosotros seguimos pecando. Hay una nueva creación en nosotros, pero todavía pecamos. Por lo tanto, la única justicia que nosotros debemos recordar es la de Dios. De hecho, la única justicia que se puede ver en nuestras vidas es la de Dios. En Cristo nosotros estamos escondidos detrás de Cristo. Por eso es que no vamos a ser condenados, porque al ser justificados, lo que Dios ha hecho es tomar la justicia de Dios, de Cristo, de Dios Hijo, y ponerla a nuestro nombre. Pero no es que somos justos por nosotros mismos, solo Dios por naturaleza es justo, y su justicia es que hay que recordar y proclamar, anunciar y declarar. Si usted quiere declarar algo, declare la justicia de Dios. Sigue diciendo el salmista, versículo 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Wow. El salmista fue enseñado por Dios. Dios lo enseñó desde la juventud. Y cuando él dice aquí, me enseñaste desde mi juventud, él lo que está expresando es que Dios lo había instruido desde su juventud, que Dios había sido su maestro. La palabra enseñar aquí también tiene la idea de ser domado por Dios. No solo le está diciendo que Dios fue su maestro, que Dios lo instruyó, también él está diciendo, yo fui domado por ti. ¿Qué es el ser humano? No es un rebelde. ¿Quién es el único que puede domar al ser humano? Es Dios. El salmista también está diciendo, yo fui adiestrado por Dios. Dios había trabajado en la vida del salmista desde su juventud. Pero ¿qué está diciendo él? Tú me enseñaste desde mi juventud, tú me instruiste, tú me domaste, tú me entrenaste, tú me adiestraste, tú has sido mi maestro. Yo aprendí de ti. Yo estuve en tu escuela desde mi juventud, la escuela de Dios. Los judíos se gozaban de los maestros que les enseñaban. Como dice Pablo, yo aprendí a los pies de Gamaliel,
En la época del Señor Jesús, que no era la época del salmista, él nació muchos años después de haber ya estado escrito el libro de Salmos. Pero en la época de Jesús todavía los judíos se ufanaban de quienes habían sido sus maestros en las sinagogas, quién le había enseñado la ley. Bueno, el salmista dice: tú fuiste mi maestro. Mi gloria es que yo estuve en tu escuela, yo estuve a tus pies. El ser humano simplemente es un instrumento en las manos de Dios. El que enseña es Dios. El maestro es Dios, porque la palabra de quien es de Dios. Y dice el salmista: y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Hasta el momento de él escribir el Salmo 71, el salmista había expuesto, había anunciado, había celebrado, había explicado cuán grande es Dios, lo admirable que es Dios, lo especial y santo que es Dios. Eso había hecho. Él había aprendido de Dios, y lo que había aprendido de Dios desde su juventud, eso estaba anunciando y proclamando. Tremendo tema. Aunque no todos, pero muchos han sido instruidos por Dios desde su juventud. Dios ha domado su carácter y por lo tanto deben dar a conocer cada día lo que de Dios conocen. Como dije ahorita, ahora lo repito: si realmente tú eres un cristiano, tú eres una cristiana, Dios te ha estado disciplinando desde el momento en que creíste. A la gente no le gusta la palabra disciplina, pero la palabra disciplina simplemente significa entrenamiento. El verdadero cristiano está en la escuela de Dios. No importa si no ha ido al seminario bautista, al seminario reformado latinoamericano, si no ha estado. Si tú eres cristiano, estás en la mejor escuela, que es la de Dios, aprendiendo a los pies de Dios, teniendo como maestro al Espíritu Santo, que fue quien inspiró la palabra de Dios. Dios está trabajando con la vida de cada cristiano, y se supone que con el paso de los años, ese entrenamiento, esa enseñanza, ese trabajo de domar, de entrenar, de adiestrar que Dios ha estado haciendo en el corazón de ese salvaje ser humano debe verse. Si con tu vejez no se ve que Dios ha estado trabajando en tu vida, tienes un serio problema. En el pueblo de Dios no deben existir los viejos verdes. ¿Usted sabe lo que es un viejo verde? Un viejo verde es un viejo sinvergüenzón. En el pueblo de Dios, los ancianos no deben ser locones sinvergüenzones. Debe ser gente que se vea que en ellos Dios ha estado trabajando. Y fíjese: hasta ahora he manifestado tus maravillas. Sin importar la edad de conversión a Cristo, todo cristiano es entrenado, domado, instruido y disciplinado por Dios, y cada uno debe exponer y declarar las maravillas del carácter de Dios y de sus hechos. Eso es darle gloria a Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí en la tierra. Dios pudo en el momento de la conversión habernos llevado a su reino celestial. Dios nos ha dejado aquí para que hablemos de Él, para que le demos honra y gloria, y otros crean en Él por medio del trabajo que Él hace usándonos como instrumentos. Pero por último, en los versículos 18 y la primera parte del 19, el salmista da las razones por las cuales él quiere tener esa cercanía, esa intimidad, que Dios no lo aleje, que Dios no lo abandone, que Dios no lo suelte,
que no lo quite de sí, de por qué él quiere tener cada vez una relación más íntima, más estrecha con Dios. Dice, aún en la vejez y las canas, y en el original es aún en la vejez y cuando peine canas. Eso es lo que estamos haciendo muchos, peinando canas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. ¿Cuáles son las razones por las cuales el salmista quiere hacer todo eso y tener esa intimidad con Dios? Él quiere anunciar el poder de Dios a la generación siguiente. El salmista deseaba explicar y exponer a la siguiente generación, a sus descendientes, a los menores que él en edad, acerca del poder de Dios, del brazo fuerte de Dios, del socorro y la ayuda de Dios. El salmista tenía en cuenta a los que venían subiendo detrás de él. Dice, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Esta expresión es a los que vienen detrás, a la generación que sigue. Nosotros los seres humanos estamos viviendo de una manera tal que ciertamente usted se pone a analizar, pero a esta humanidad no le importa realmente lo que pase con las generaciones que vienen subiendo. De hecho, cada día la gente procura pasar menos tiempo con los hijos. Ojalá la gente, que el Ministerio de Educación, la clase sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cuando comenzó la pandemia, que comenzaron con las clases virtuales, la gente, pero ahora vamos a tener que estarle dando clase a los muchachos. Usted lo que tiene que hacer ahora, lo que siempre ha debido hacer con sus hijos, ocuparse de ellos. Esta generación no se está ocupando de la que viene subiendo. Le están dejando unos ríos que se están secando, le están dejando menos bosque, una contaminación tremenda, una moral por los suelos. Y la gente dice, esos muchachos son malcriados. La gente no entiende lo que está diciendo. Lo que está diciendo, ese muchacho lo han criado mal. ¿Quién lo ha criado? Tú. Cuando yo oigo un padre que dice, yo no sé, pero fulano cada día como que está más malcriado, eres tú que cada día lo estás criando peor. Antes la gente iba a la escuela y le preguntaba al maestro, ¿qué le pasó a mi hijo con usted? No, ahora, ¿qué le pasa a usted con el hijo mío? Porque no le importa a su hijo, lo que quiere es tenerlo contento para salir de él y que no lo moleste. De hecho, hay padres que nunca buscan una nota. Ahora la mandan a buscar con una vecina, con el motoconcho que trae el hijo a la escuela. Pero el salmista estaba interesado en la generación que venía subiendo detrás de él. Y él quería hablarle de Dios a la siguiente generación. Pero mire qué interesante, hay una expresión aquí. Y tu potencia a todos los que han de venir. ¿Sabe lo que significa esa expresión? Que el salmista quería anunciar el poder de Dios a los que están por nacer. No solo a la generación que viene detrás, a los que están por nacer, por entrar al mundo. Dios, yo quiero que en mi vejez tengamos mayor intimidad, porque yo quiero hablarle de ti a la generación que viene detrás. Pero yo también quiero que tú me permitas hablarle de ti, de tu poder, a los que todavía no han nacido y que están por nacer. Tremendo el interés del salmista, de este anciano, de este viejo. Él lo dice en la vejez y las canas.
Hoy la gente no quiere que le digan viejo, pero el salmista se dice viejo él mismo. Pero dice el versículo 19, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. El salmista quiere anunciar la excelsa justicia de Dios. El salmista quería en su vejez hablar de lo alta, de lo elevadísima que es la justicia de Dios. Dar a conocer que la moral de Dios está en un plano súper elevado en relación con la moral humana. Que Dios no es hombre, que Dios no es como nosotros. Que Dios es supremamente bueno, infinitamente justo, porque todos los atributos de Dios son infinitos. Todos son infinitos. Wow, qué tremendos deseos tenía el salmista. Tú debes anhelar, mi hermano, debes anhelar, mi hermana, que la fortaleza y la compañía vivificante de Dios obren en tu vejez, no para tu provecho personal y para aprovecharte del trabajo de otros, sino porque hay una generación que viene detrás de ti, que no conoce a Dios como lo debe conocer, porque otros nacerán perdidos y tú quieres hablarles de Dios, y porque quieres proclamar y exponer a todos lo justo, lo recto y lo bueno que es Dios. Que tú quieres tener una vejez que glorifica a Dios. El salmista quería en su vejez glorificar a Dios. ¿Quieres tú en tu vejez glorificar a Dios? Y para los que son más jóvenes aquí, quizás digan, bueno, esa predicación es para los que están de la edad del hermano fulano para allá, o de la hermana fulana para allá. No, también es para ti, porque tú vas a llegar a viejo a menos que te mueras joven, o el Señor venga cuando tú estés joven. Como dijo alguien, como tú te ves, yo me vi. Como yo me veo, tú te verás. Y esta predicación es bueno que tú la atesores en tu corazón, para que si llegas a la vejez, tengas una vejez que glorifique a Dios, que exalte a Dios y sea de bendición a los demás. Porque hay viejos que no le son de bendición a nadie. No le iba a decir, pero son una carga. Aún en lo espiritual son una carga. Hay ancianos que espiritualmente son una carga. Irreverentes. En la lectura que se tuvo el hermano Mos al principio del culto, en Tito capítulo 2 se leyó del 1 al 8. Pero para los que están en la vejez o están en los umbrales de la vejez, los versículos 1 al 5 hablan del tremendo ministerio que los ancianos y las ancianas pueden tener en la iglesia. Eso para comenzar por ahí. Una listita ahí, los versículos del 1 hasta el 5 de Tito 2. Eso es para comenzar. Aunque el caso del salmista y el nuestro tiene diferencias, la idea es que en la vejez siga gozando del favor y la compañía de Dios, de una relación personal con Él. Al igual que con el salmista, tu esperanza en Dios y el alabarle por quien es y por sus maravillas deberían ir en aumento, no menguar. La edad no debe ser una excusa para que tales cosas falten en tu vida. Sin importar la edad, tú debes dar a conocer lo justo y recto que es Dios.
Debes dar a conocer la libertad que hay en Dios, que Él es el Redentor y que la seguridad se encuentra solo en Él. Así como lo hizo el salmista, tú debes traer a la memoria las hazañas de Dios, su fuerza y su poder. Tú conoces las victorias de Dios que están en su palabra, las victorias que Él ha efectuado en tu vida. También debes recordar que has sido llamada para declarar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos de los que están aquí, de los que nos ven a través de la internet, han envejecido siendo cristianos, creyeron en Cristo siendo jóvenes, y por lo tanto Dios ha estado obrando en su carácter, y el trabajo que Dios ha hecho en sus vidas debe dar fruto ahora en la vejez. Sin importar la edad de conversión a Cristo, todo cristiano es entrenado, domado, instruido y disciplinado por Dios, y cada uno debe exponer y declarar las maravillas del carácter de Dios y de sus hechos. Tú debes anhelar que la fortaleza y la compañía de Dios obren en tu vejez, de tal manera que le pueda ser de bendición a las generaciones que vienen detrás, aun que Dios te permita ser de bendición a los que están por nacer, y para que tú le muestres al mundo lo excelsa, lo gloriosa, lo elevada que es la justicia de Dios. Esta porción del Salmo 71 a mí en lo personal me impactó en mi lectura devocional. Todo el Salmo es sumamente instructivo, pero esta porción de los versículos 9 y los versículos 14 al 18 establecen un reto para cada uno de nosotros. Particularmente yo he tomado la decisión de que estos principios que se encuentran en estos versículos, yo hacerlos míos, tomarlos para mí. Yo he decidido que esta parte, estos versículos, formen parte de mi tiempo devocional, de mi oración a Dios, rogar estas cosas a Dios. Si un hombre que no tenía el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo venía a él, pudo pedir esto a Dios en su vejez, un cristiano que tiene el Espíritu Santo permanente en su corazón debe estar más dispuesto a consagrar su edad a Dios. Yo espero que estos versículos también te impacten, que tú decidas hacer esta oración parte de las tuyas, todo para la gloria de Dios y tener una vida que bendiga a otros hasta el día que la muerte te lleve a morar con el Señor o que Él venga por su iglesia. Espero que la edad no sea una excusa para tener una vida de piedad y productiva para Dios. Que a pesar de los años, Dios te use para proclamar su gloria y tengas una vejez que glorifique a Dios. Dios les bendiga.